Hola a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Nicolás Losquiavo. Actualmente estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y soy docente auxiliar en la misma. La idea del canal es subirles videos correspondientes a fisiología humana que reviertan un poco de complejidad, de modo tal de facilitarles la lectura y facilitarles el estudio. Bien, pero recuerden que si bien los videos ayudan, ninguno va a reemplazar a la bibliografía. Bien, arranquemos. Hoy vamos a hablar de lo que es flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Un tema correspondiente a neurofisiología que va volviendo, ¿sí?, bastantes veces en lo que es la carrera, así que presten atención, así se llevan una buena base, ¿sí?, del tema. Bueno, entonces, la idea de la clase va a ser describir primero los parámetros bien fisiológicos y después enfocarnos en un poco de parámetros fisiopatológicos, siempre sí con la esfera fisiológica como base. Bien, vamos entonces. Vamos a comenzar respondiéndonos, ¿sí?, algunas preguntas que son fundamentales, como a qué hace referencia el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es la sangre, ¿sí?, que alcanza el sistema nervioso central. Vamos a ver ahora cómo la medimos, digamos, pero es fundamental que ustedes comprendan que el sistema nervioso central requiere un aporte, ¿sí?, continuo de oxígeno y de glucosa. Por lo tanto, conocer el valor, el flujo que alcanza al mismo es clave. Bien, lo vamos a definir como el suministro sanguíneo, ¿sí?, que llega al sistema nervioso a una masa determinada en un tiempo determinado. Por lo tanto, la unidad, que igualmente ahora se las dejo acá para que la vayan leyendo, está en mililitros por cada 100 gramos por minuto. Bien, ahí tienen una definición que la leemos entre todos para darle un cierre, ¿sí?, a lo que es la generalidad, a lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Hace referencia al suministro sanguíneo que recibe el cerebro, ¿sí?, una masa específica, en un determinado tiempo. Y utilizamos como unidad, como les digo, mililitros por cada 100 gramos por minuto. Bien, avancemos. Acá tenemos una fórmula, esta fórmula nos va a perseguir toda la clase, todo el video, así que por favor anótensela, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo, ahora van a ver algunas modificaciones, pero es fundamental que ya la tengan anotada. Vamos a ir también describiendo cada cosa, así que paso a paso, y describiendo los determinantes de cada uno de estos. La fórmula de flujo sanguíneo cerebral es igual a presión de perfusión cerebral, eso es PPC, sobre la resistencia cerebral. Bien, vamos entonces. Vamos a comenzar entonces hablando de lo que es la presión de perfusión cerebral. Ahí la tenemos a la presión de perfusión cerebral, es la presión sanguínea en los vasos que posibilita una óptima perfusión cerebral. Bien, o sea, es la fuerza óptima, ¿sí?, que favorece la llegada de sangre al sistema nervioso. Acá, primer punto a prestar atención. Hay una fuerza, ¿sí?, ahora vamos a ver cómo se llaman estas, que favorece el pasaje de sangre y otra que se opone. Bien, entonces hay determinantes de la presión de perfusión cerebral que tienen que conocer. ¿Cuáles son estos? La tensión arterial media, es esta fuerza que les digo que favorece el pasaje, y la presión intracraneal, que es esta fuerza que les digo que se opone. De esta relación, sale la fórmula, ¿sí? Presión de perfusión cerebral es igual a TAM menos PIC. Por eso les dije que la fórmula iba a ir sufriendo algunas modificaciones y partimos desde esta fórmula inicial de presión de perfusión cerebral sobre resistencia cerebral a esta, un poquitito más compleja, ¿sí?, que es TAM menos PIC sobre resistencia cerebral. ¿Qué hicimos por ahora? Prácticamente nada, solo reemplazamos lo que es la presión de perfusión. ¿Con qué vamos a seguir? Ahora tenemos que entender bien qué es la TAM y qué es la PIC, ¿sí? Avancemos con eso. Presión intracraneal. El nombre es bastante autorreferencial, ¿sí? Básicamente es las distintas fuerzas, las distintas presiones que ejercen sobre la vasculatura, ¿sí?, los distintos componentes de este continente inflexible, ¿sí?, este continente rígido que ustedes tienen, que es el cráneo. Bien, entonces esta es la presión, ya sé que soy repetitivo, que se opone. Y entonces la pregunta que podría desencadenarse acá es cuál es el contenido, ¿sí?, de este continente, que determina este volumen que les dejo señalado ahí de 1300 a 1500 mililitros. Bueno, como estarán pensando, la sangre, ¿sí?, que representa aproximadamente un 10%, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, que representa aproximadamente otro 10%, y lo que es la masa cerebral, que determina un 80%.
fundamental que se anoten estos porcentajes, igual vamos a volver sobre los mismos en una ley fundamental que vamos a ir describiendo, pero que ya les voy anticipando para que nos vayamos metiendo en tema. Bien, entonces recuerden, no se nos pierdan, esta es la presión que se opone. Leemos juntos la definición para cerrar presión intracraneal. Presión dentro de la bóveda craneana que no favorece el flujo sanguíneo. Y eso es el valor, Bn es valor normal, de 5 a 10 milímetros de mercurio. Avancemos entonces. Ahora nos quedaría definir la tensión arterial media. Si esta tensión arterial media es clave, bien, porque es la fuerza que favorece el paso de sangre, bien, y que la tienen que recordar también. Entonces, recuerden la fórmula de TAM menos PIC, ¿sí? Llegábamos al valor de nuestra presión de perfusión cerebral, que es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Bien, entonces, ¿qué hicimos por ahora? Recuerden, fórmula general, flujo sanguíneo cerebral es igual a presión de perfusión cerebral sobre resistencia, ¿sí? Y ya fuimos definiendo qué era el flujo, vimos la presión de perfusión cerebral, vimos sus determinantes, le dimos un valor a esta presión de perfusión, bien, y ahora nos queda avanzar. Sigamos. Bueno, dijimos que el sistema nervioso requiere un aporte continuo, ¿sí?, de oxígeno y de glucosa. Por lo tanto, piensen que tiene que haber algunos mecanismos que tiendan a mantenernos el flujo sanguíneo cerebral constante frente a variaciones, por ejemplo, de la tensión arterial media, ¿bien? O frente a la percepción, si se quiere, ahora se los voy a explicar, de que hay gasto energético alto, ¿bien? Y estos son los mecanismos de regulación. Vamos a comenzar definiendo y explicando, ¿sí?, el primero, que es el mecanismo de autorregulación miogénico, ¿sí? Tengo la pantalla con el gráfico acá, así que voy a mirar un segundito acá para poder ir marcándoles todas las cosas. Recuerden que ustedes, cuando estén frente a un gráfico, ¿sí?, sea en clase o sea en un examen o donde sea, siempre deben presentarlo. ¿Cómo se presenta? Describiendo qué está evaluando el gráfico en cada uno de sus ejes. Acá tienen el eje de las Y, de las ordenadas, el flujo sanguíneo cerebral en la unidad que ya discutimos, y tienen en el eje de las X la PAM, que también la pueden encontrar como TAM, es similar, en milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo podríamos definir este gráfico? Podríamos empezar desde acá, ¿sí?, definir lo que pasa acá, o podríamos empezar desde acá o desde acá. Es lo mismo. El tema es que ustedes deben preparar un orden, ¿sí?, como ustedes se sientan más cómodos. Yo voy a explicar primero, en una primera instancia, qué ocurre acá. Lo que yo observo acá, ¿sí?, recuerden siempre que escriben un gráfico, ir diciendo y justificando con lo que se ve, si no lo digan de memoria porque no tiene sentido. ¿Qué es lo que se observa acá? Que hay una persistencia, un valor constante de flujo sanguíneo cerebral a pesar de que hubo variaciones, ¿sí?, fíjense acá, de la TAM. Bien, y esto es clave que lo entiendan. Entonces, ¿qué es el mecanismo de autorregulación miogénico? Es la capacidad intrínseca de la vasculatura, ¿sí?, ahora vemos por qué la vasculatura, de mantener el flujo sanguíneo cerebral constante frente a un rango de variaciones de la TAM. ¿Por qué les digo un rango? Porque esto se está observando entre 50 y 150. Bien, pero no por fuera de esos rangos. Ahora, también pueden llegar a leer 60 y 160. Es lo mismo, no se enrosquen. Vamos a describir todo el gráfico. Entonces, estamos viendo un gráfico en el cual, repito, se mantiene constante el flujo sanguíneo, ¿sí?, aproximadamente en 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto, a pesar de que varió la TAM. ¿Cómo se hizo esto? A partir de modificaciones de la resistencia. Entonces, fundamental que tengan anotada la fórmula y que vayamos haciendo juntos el ejercicio. Por ejemplo, ¿sí?, si aumentamos la TAM, bien, hagamos de cuenta que estamos en 100 y nos vamos a 150 o a 145 para no irnos tan al límite, ¿qué tienen que tener en cuenta? El objetivo es mantener el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo se resolvió esto? Hagamos todo. Aumento la TAM, ¿sí? Si aumento la TAM, la presión de perfusión cerebral aumentaría también. Y si aumenta la presión de perfusión cerebral y yo tengo que mantener el flujo sanguíneo cerebral constante a costa de modificaciones de la resistencia, ¿sí?, lo que hago es aumentar la resistencia vascular, es decir, vasocontraer. Bien, eso es clave y eso nos llevaría a que el flujo se mantenga constante. Bien,
Les hago una aclaración por si alguno no recuerda muy bien lo que son las propiedades del vaso. Recuerden que la vasculatura se puede vasodilatar, o sea, se puede la luz agrandar o se puede vasocontraer, ¿sí? Es decir, achicarse la luz. El fenómeno de vasoconstricción, de achicar la luz, es aumentar la resistencia. Y el fenómeno de dilatar la luz es disminuir la resistencia. Entonces, hagamos ahora el trabajo inverso, ¿sí? Estamos, por ejemplo, en 100, ¿sí? Y bajamos, invento, a 80, ¿bien? Y yo quiero mantener el flujo sanguíneo cerebral constante, a costa de modificaciones en mi resistencia, ¿bien? Yo ahora, si quieren, les doy la posibilidad de que pongan el video en pausa, lo hagan solos y después escuchen la explicación a ver si arribamos y estamos pensando igual. Entonces, fíjense, si ahora la TAM bajó, ¿sí? Eso conlleva una disminución de mi presión de perfusión cerebral. Si mi presión de perfusión cerebral disminuyó y yo quiero mantener mi flujo constante a costa de modificaciones en mi resistencia, ¿qué hago? La disminuyo. Es decir, que se ve un fenómeno de vasodilatación. Bien, acá podemos darle un primer cierre a lo que es el mecanismo de autorregulación y es fundamental que ustedes comprendan que esto es frente a variaciones de la TAM. Bien, hablamos solo de TAM y de resistencia. Acá les dejo una definición. Propiedad intrínseca de los vasos por la cual, frente a un rango de presiones sistémicas, ¿sí? La PAM sería eso, el cerebro mantiene constante el flujo sanguíneo cerebral. Esto es lo que se observa acá. Bien, se logra a partir de la modificación del calibre vascular, traducido, vasoconstricción, aumento de la resistencia, vasodilatación, la disminuyo, y el rango en el que funciona, se lo dejo ahí, ya lo nombramos, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que ocurre por fuera de estos rangos. Estábamos acá en 150, miren si por ejemplo tenemos, invento un valor, 170. Por fuera de los rangos ya no puedo modular la resistencia del vaso. Entonces, si yo aumento la TAM, mi presión de perfusión consecuentemente también aumenta y eso me conllevará a un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Lo mismo ocurre del lado de la izquierda, ¿sí? Pero en este caso al revés, si se quiere. Y si ahora yo bajo la TAM por debajo de mi rango, ¿sí? Bajo la presión de perfusión y eso disminuye mi flujo sanguíneo cerebral. Bien, y esto es importante que lo consideren. Dicho de otra forma, por fuera de los rangos, las variaciones de la TAM llevarán a variaciones de la presión de perfusión que no pueden ser compensadas por variaciones en la resistencia, generando una modificación en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ok? Avancemos entonces. Otro mecanismo de regulación, el mecanismo de regulación local metabólico. Clave también. Básicamente, acá les dejo algunas imágenes para ayudarlos a recordar. El potasio, el protón, ¿sí? Lo del medio esto les quise poner la adenosina, no encontré otra forma para representarlo, y el dióxido de carbono. ¿Qué marcan estos? Se los dejo ahí, ¿sí? Son marcadores de consumo de energía, marcadores de que está nuestro sistema nervioso funcionando, que hay actividad metabólica, que hay una actividad importante eléctrica basal y que necesito que el aporte de sangre se mantenga. ¿Bien? ¿Cómo pueden pensar esto? Por ejemplo, aumento mi gasto metabólico, aumenta mi dióxido de carbono. ¿Qué función tiene el dióxido de carbono? O sea, ¿cómo es que estos marcadores pueden regular el flujo? Son vasodilatadores. Entonces, anótense la fórmula, ¿sí? Recuerden que vasodilatar es bajar la resistencia y la resistencia se encuentra inversa al flujo. Si bajo la resistencia, aumento el flujo, ¿sí? Así es como funcionan estos reguladores locales, ¿sí? Como les dije, quiero que no se me olviden al dióxido de carbono. Bien, el concepto que les señalé de actividad eléctrica, ¿sí? De consumo metabólico, son importantes, pero están muy relacionados a los que acabamos de señalar y que tienen en la presentación. Avancemos. Bueno, acá les puse en un color bien chillón, ¿sí? Lo que vamos a discutir ahora en esta segunda parte, que es la fisiopatología del síndrome de hipertensión endocraniana. Está en otro color, ¿por qué? Porque acá tienen que hacer un parate, ¿sí? Repasar todos los parámetros fisiológicos que vimos y posteriormente meterse con esto. No tiene ningún sentido que se confundan con la fisiopatología si todavía no han estudiado de forma
bien importante, la fisiología, ¿sí? Entonces, si quieren pueden volver al video después o podemos seguir, ¿sí? Pero recuerden, primero bien consolidado lo fisiológico. Bueno, vamos a meterle a lo que es la fisiopatología del síndrome de hipertensión endocraniana. Vamos a ver. Les dejo una definición: conjunto de signos y de síntomas, esa es la definición de síndrome, ocasionados por elevación anormal de la presión intracraneal, de la PIC, ¿sí? Recuerden esa presión que se oponía al flujo, esa presión que tenía como característica que estaba determinada por los componentes del continente que discutimos del cráneo: la sangre, el líquido cefalorraquídeo, bien, la masa cerebral. Entonces, antes de esto les hago un breve anclaje para los que no conocían que era un síndrome. Recuerden, conjunto de signos y de síntomas. ¿Qué es un signo? Aquello que podemos objetivar desde el examen físico, desde un estudio complementario, por ejemplo una imagen. ¿Y qué es un síntoma? Aquello que nos refiere el paciente. Por ejemplo, si estamos en presencia de un paciente, ¿sí?, que tiene neumonía, bien, y esa neumonía al paciente le genera dificultad respiratoria, el paciente nos dice me cuesta respirar, ¿sí? Ustedes saben que eso es una disnea, lo van a ver más adelante, pero eso es un síntoma, es algo que les refiere el paciente. Ahora, si ustedes a este paciente lo percuten, ¿sí?, y encuentran señales de que hay consolidación o le hacen una imagen y ven la consolidación, ustedes ahí tienen un signo, ¿bien? Esa es la diferencia. Fíjense, acá les dejo algunas imágenes anecdóticas ahora, pero que ustedes ya se pueden ir haciendo la idea de qué es lo que está pasando. En la imagen de la izquierda, que observan una colección, ¿sí?, algo, una masa, podríamos decir, perdón, la colección es en la imagen de la derecha. Una masa en el sistema nervioso central. Y el lado de la derecha, ahora sí, una colección sanguinolenta. Bien, no importa qué tipo de colecciones por ahora. Pero fíjense, de la nada tengo factores que me están aumentando la PIC. Más sangre, ¿sí?, una masa nueva. Entonces vamos adentrándonos de a poquito en el síndrome. Bien, la ley de Monroe-Kelly. Les dije que íbamos a volver sobre una ley. Fíjense, líquido cefalorraquídeo, masa y sangre constantes. Bien, ¿qué quiere decir esto? Los determinantes que vimos antes de la PIC, de la nada, aparecieron en una ley, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, 10%, masa cerebral, 80%, sangre, aproximadamente otro 10%. Y un volumen que habíamos descrito que era más o menos de 1300 a 1500 mililitros. Se tiene que mantener constante. La pregunta inicial sería ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un continente que es inflexible. Bien, no puedo estar indiscriminadamente agregando contenidos. Entonces, por ejemplo, volvemos un segundito atrás para que vuelvan a esto. Inventamos entre nosotros para comprender que nuestro paciente está con esta colección sanguínea que vemos a la derecha. Entonces, nuestro paciente tendría ahora un aumento de lo que es la sangre. Está bien, la sangre está por fuera de vasculatura, pero un aumento de lo que es la sangre. Hay algo que ahora se está sumando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en un primer momento, el sistema intenta adaptarse, ¿sí? Y acá es donde quiero que se levanten, ¿bien? ¿Qué es lo primero que ocurre? Aumenta el drenaje venoso, ¿sí?, hacia lo que es la región más espinal. ¿Qué ocurre después? Aumenta el drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, hacia la región subaracnoidea medular. Y fíjense que ustedes, si recuerdan de anato, todo lo que eran las cavidades, lo que eran los ventrículos laterales, tercer ventrículo, todo, al tener menos contenido de líquido cefalorraquídeo, especialmente en los ventrículos laterales, esto podría en cierta medida ser ocupado por un poquitito de la masa cerebral. Por eso ahí les señalé el parénquima cerebral. Y por último, ¿sí?, si yo no puedo ya con estos mecanismos, caerá el flujo sanguíneo cerebral. Repasito. Paciente que le aumenta la PIC. No quiero que esto pase, ley de Monroe-Kelly, quiero que la PIC se mantenga constante. Entonces, ¿qué hago? Intento adaptarme. Movilizo sangre venosa, movilizo el líquido cefalorraquídeo, intento como puedo acomodar un poquitito la masa. Si esto no funciona, caerá el flujo. Bien, hasta aquí el paciente tiene un aumento de la PIC que está compensado, bien, y es un paciente que los libros señalan como con una clínica compensada, pero clínica al fin, ¿sí?, que ahora la vamos a ir describiendo. Presten atención acá. Entonces, dijimos que nuestro paciente
tenía un aumento de la PIC que en un primer momento intentaba adaptarse, bien, pero que después caía al flujo. Y cuando cae el flujo entra en un fenómeno que se denomina cascada vasodilatadora viciosa. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, aumenta la PIC, ¿sí? Nuestro paciente se adaptaba, intentaba, llega un momento que no se puede adaptar, entonces aumenta un poco la PIC. Volvemos, pesado yo, pero bueno, volvemos a la fórmula. Recuerden, tan menos PIC sobre resistencia cerebral. Si aumentó la PIC, la presión de perfusión cae. ¿Bien? ¿Qué va a caer también? Ya lo están pensando, cae el flujo sanguíneo cerebral. Si llega menos sangre al sistema nervioso, aumentan los marcadores de baja energía, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Qué hacía el dióxido de carbono? Bien, ¿se acuerdan que lo describimos varias veces? Bajaba la resistencia buscando que llegue más sangre. ¿Qué ocurre? Aumenta la cantidad de sangre que llega. Pero piensen que si yo no le solucioné a nuestro paciente lo que le está aumentando la presión intracraneal, la llegada de más sangre le termina aumentando más la presión intracraneal y generando más caída de la presión de perfusión, que caiga el flujo, que aumente el dióxido de carbono, que baje la resistencia y nos metemos en este círculo vicioso, en este círculo fisiopatológico, ¿sí? Que termina por perpetuar la situación de nuestro paciente. Clínica. Vamos ahora sí un poquitito a la clínica, ¿sí? Acá les dejo algunas fotitos, unos dibujitos para que comprendan. Cefalea, ¿sí? Eso intenta representar la imagen de la izquierda, importante, una cefalea holocefálica, se dice al paciente que le duele toda la cabeza y mucho. Diplopía, ¿sí? Eso tiene una correlación fisiopatológica que es muy interesante, que posteriormente, si subo algún videito de visión, se los voy a aclarar para hacer un anclaje con esta clase. Y lo que son los vómitos que vamos a denominar a chorro, bien, que los libros señalan que se los denomina así porque no hay náuseas previas, bien, no tenemos náuseas previas, entonces el paciente tiene estos vómitos a chorro. Y también les dejo acá un fondo de ojo para despertarlos, hay edema de papila, bien, bajo ningún punto de vista, esto lo van a leer durante toda la carrera, a un paciente con edema de papila le pueden hacer una punción lumbar porque se enclavaría. Bien, pero esto para que les vaya sonando. Esta es la clínica. Desde mi punto de vista en fisiología no corresponde que sepan mucha clínica, pero siempre a ustedes les llama la atención, así que se las dejo. Hasta aquí el paciente está compensado. Bien, vamos a explicar ahora este gráfico, sí, muy importante. Y vamos a hacer un anclaje con la clínica, porque tengan en cuenta que si les hago una distinción entre un paciente compensado, en algún momento llegaremos al estadio donde digamos que el mismo está descompensado. De vuelta, miro un segundito para acá porque tengo la imagen acá. Fundamental, recuerden, ¿sí? Repito, presente en el gráfico. Estamos en presencia de un gráfico en el que observamos la presión intracraneal en las ordenadas, descritas en milímetros de mercurio, en relación al volumen intracraneal o en función del volumen intracraneal expresado en mililitros. Este es un gráfico adaptado del Mesadri, un libro de neurocirugía. Nosotros a veces le agregamos el estadio 2, ¿sí? Aunque ustedes pueden llegar a verlo en algunos libros como directamente E1 y lo que acá tenemos en celeste y en verde como E2. Bien, es indistinto, lo que quiero es que comprendan el gráfico. Primer momento, fíjense lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Hay un aumento del volumen intracraneal, recuerden, hay un aumento del volumen intracraneal, pero la PIC relativamente se mantiene. Acá lo que está ocurriendo es que está aumentando el volumen intracraneal y eso debería llevarnos a un aumento de la PIC. Pero ¿qué ocurrió? El paciente está compensando. Acá movilizo la sangre venosa, movilizo el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ya me acomodaba un poquitito la masa, todo lo que discutimos. Ese es mi estadio 1, ¿sí? Donde nuestro sistema todavía en cierta medida es un poco complaciente. En el estadio 2, bien, o mismo en el fin del estadio 1, no nos vamos a poner a discutir eso. Lo que ocurre es que, fíjense, empieza a aumentar la presión intracraneal, ¿sí? Frente a este aumento de volumen intracraneal, o sea, un aumento pequeño, ¿sí? De volumen intracraneal, pequeño en comparación a este, generó un cambio importantísimo de presión intracraneal. Acá los mecanismos compensadores de nuestro paciente no dieron abasto. Fíjense ahora, profundicemos. El estadio 2,
¿sí? Lo que podría estar ocurriendo es que el flujo sanguíneo de nuestro paciente haya bajado, ¿sí? Porque recuerden, aumentaba la PIC, eso me bajaba la presión de perfusión, eso hacía que me aumente el hacía que en un primer momento baje el flujo, eso que me aumente el dióxido de carbono, que me baje la resistencia y que me traiga más sangre. Entonces, tranquilamente aquí nuestro paciente podría estar en lo que es la cascada vasodilatadora viciosa. Nuestro paciente avanza en su cuadro clínico, no se le da solución al mismo, ¿sí? Y esto progresa, ¿sí? Con velocidades variables dependiendo la situación que está afrontando el paciente, hacia lo que es el estadio 3, donde el paciente se puede herniar. ¿Qué significa eso? Clínica descompensada, donde la masa encefálica, ¿sí? Se moviliza por algún tabique dural. Después van a ver, hay hernia uncal, amigdalina, ¿sí? No importa ahora. Bien, pero tengan en cuenta entonces que el paciente en un primer momento compensa como puede y tiene esta clínica, ¿sí? Compensada. Posteriormente se puede herniar en lo que sería la peor de las situaciones con una clínica descompensada. Bien, bueno, eso sería todo este gráfico. Ya estamos terminando. Así que muchísimas gracias por ver el video, sí, espero les haya servido. Siempre fíjense que si hay que hacer algún tipo de corrección va a estar en la descripción o en el primer comentario. Así que nada, muchas gracias. Les dejo acá una fotito de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y cualquier cosa, si se quieren contactar conmigo, abajo tienen el mail. Les mando besos y hasta el próximo video.